¿Cómo analizamos audio? La idea es que ahora tenemos una ventana de audio, una ventana de samples, ¿no? Eh, o sea, un audio completo que lo dividimos en ventanas, y para cada una de las ventanas vamos a calcular algún descriptor, algo que describa el contenido dentro de ese audio, ¿no? Hay dos mundos para calcular estos descriptores. Uno es lo que vamos a ver, estos que son muy simples, que son descriptores del dominio temporal. Es decir, intentan describir los samples mismos, ¿no? A diferencia de los de dominio de frecuencia que intentan describir el espectro de esa ventana de audio, ¿no? Dentro de los dominios, dentro de los descriptores del dominio temporal, uno bastante simple, es lo que se llama el audio envelope, que consiste en tomar aquí el sample, aquí se llama el S sub K sería el valor del, esto sería la función, estos son los S, y aquí sería el K, entonces estos sí son los S sub K, que es el sample, entonces lo que tomamos es el valor máximo dentro de la ventana, ¿no? Y cuando tenemos muchas ventanas, supone que aquí los audios van cambiando en el tiempo, y vamos a ir midiendo como el sample máximo, ¿no? Ya, esto es un número bien gracioso. La idea es que intenta representar, si tenemos un sonido que tiene como un golpe, un beat no sé, de algún, como música pop, por ejemplo, ese beat va a aparecer cada cierto tiempo. Entonces, con este audio envelope podemos descubrir este salto que va a aparecer cada cierto tiempo. Y suponiendo que después entre medio no hay otro sonido tan fuerte, eh, podemos ir representando ese beat. ¿Okay? Ya, otra estadística que se puede calcular se llama el root mean square energy, que a los samples consiste en ir midiendo todos los samples, elevarlo al cuadrado y sumarlo. Y eso nos va a dar un número, ¿ya? Que es como una estadística de qué tanta energía hay dentro de los samples, ¿no? ¿Ya? Y mide entonces es como el loudness, se refiere así como qué tanto volumen hay dentro de un audio. ¿Okay? ¿Ya? Y otra estadística simple que se calcula se llama el Zero Crossing Rate, que se refiere a las veces que dentro de una ventana de audio, las veces que pasó por el cero, el número de cruces de cero, número de veces en que el signo de un sample cambió con respecto al sample siguiente, ¿no? Y aquí estamos haciendo la sumatoria, entonces, donde cambia el signo, ¿ya? Y eso se llama el Zero Crossing Rate, y por tanto, para esta ventana de audio vamos a calcular un número, y de hecho podemos calcular esos tres números. Tenemos el audio, si es un vector de tres dimensiones, si calculamos aquí, para esta ventana podemos calcular tres dimensiones, el audio envelope, más el RMS, más el 0,220, ¿no? Y esos tres podrían representar el audio, y después podemos usarlo como descriptor, ¿no? Descriptores muy simples, hay que decir, ¿no? ¿No? Ya, otros descriptores, bueno, estos descriptores están descritos en este libro, por si acaso. Otros descriptores ya más representando el dominio de frecuencia se refiere al, por ejemplo, el ratio o la tasa de energía, y donde aquí hay que calcular, dado una energía límite, F, aquí estamos analizando, entonces, si tenemos los samples del audio de una ventana, calculamos su transformada de Fourier, y ahora vamos a tener algo así, ¿no? Tomamos una frecuencia F de referencia, F, y calculamos entonces las frecuencias bajo F, que esto de acá. Ven, aquí estos son las frecuencias al cuadrado, y aquí tenemos las otras, las sobre F, y calculamos la relación entre ellas dos, ¿no? Y la idea es que aquí tratar de, si que escogemos un buen valor de F, podemos tratar de discriminar los audios donde hay mayormente sonidos graves y mayormente sonidos agudos, ¿no? Es como qué tan desbalanceado hacia los graves o hacia los agudos está el espectro, ¿no? Eso sería una tasa. El Spectral Centroid intenta hacer dado el espectro, lo que hace es que trata de calcular el promedio y como la frecuencia promedio de este espectro, y esa frecuencia promedio la pondera por la energía.
Por tanto, es la frecuencia promedio ponderada por su energía. Y eso nos va a dar un hertz centroide. ¿Ya? Y ese número es el descriptor. ¿Okay? ¿Ya? Y el spread se refiere es algo, es como un símil a la varianza. Si el espectral centro es como un símil de la media, la varianza tiene que ver entonces con qué tanto nos alejamos del espectral centro, ¿ya? Y lo ponderamos por su energía. Y eso nos va a dar entonces qué tan disperso con respecto al centroide es. Entonces, si podríamos decir algo, esto es algo así como la media de la frecuencia, y esto sería algo así como más o menos como la varianza, o el sigma, no, no esta es la varianza. Que aquí faltarían al cuadrado, para que fuera más la varianza, ¿no? Vale. Y el otro valor sería el flux. El flux se refiere como al flujo, y tiene que ver con, ahora hay que mirar dos, tomamos un espectro de la ventana en el tiempo t, y tomamos el espectro en la ventana en el tiempo t más 1, en la siguiente ventana, ¿no? Y aquí tratamos de ver entonces cuál es la diferencia entre estos dos espectros, ¿ya? Y eso es lo que está calculando acá. Entonces el flux se refiere a las diferencias entre la energía. Entonces, si es que el sonido está más bien estable en el tiempo, o si es que se está moviendo. Mira, aquí es bastante simple, ¿no? Ni siquiera dice, hay unos descriptores más adelante que tratan de decirse que se mueve hacia los agudos o hacia los graves. Aquí dice solamente se mueve, ¿ya? Estos descriptores son muy simples en realidad. Ya, estos descriptores se usan para clasificación de audio, cuando uno quiere hacer clasificación de ver sonidos de música clásica versus música rock. Con estos descriptores se podría tratar de hacer porque son como representaciones muy gruesas. Pero en recuperación de información multimedia, uno quiere hacer búsqueda de audio, de identificar dónde está un audio parecido a este ejemplo. Estos descriptores son demasiado básicos. No permiten discriminar sonidos duplicados. Para sonidos duplicados, entonces, aquí hay un descriptor básico también, ¿ya? Que lo que hace es que, dado una frecuencia, perdón, un espectro, de 16 frecuencias, entonces aquí tenemos 16, lo que intenta hacer es calcular un descriptor de la ventana basado a ver, aquí estamos muy fino. La idea es que tratar de describir este perfil, ¿ya? Describir el perfil. Entonces, dado los 16 bins, o sea, los 16 frecuencias o bandas que se van a calcular, se intenta ver si es que hay una subida o una bajada, ¿ya? Entonces, este es el espectro. Entonces, lo que vamos a hacer es que intenta saber si es que hay subidas y bajadas en el espectro. Y cada subida a ver, aquí es una subida, eh, calcula la banda M con la M más 1, y es 1 si es que baja, ¿no? Y las subidas son un 0. Entonces estos son 0, estos son 1, estos son 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1 es una bajada, 0, 1, 0. Y entonces esta ventana de samples, esta ventana de audio, se calcula su frecuencia, su espectro, y este espectro se codifica, digamos, a una versión binaria. ¿Ok? Y luego, ¿qué es lo que uno va a hacer si uno tiene un audio de ejemplo, quiere buscar audios parecidos? Empieza a calcular estas ventanas otras ventanas que sean idénticas a esta en la secuencia. ¿Ok? Como son bits, aquí usa distancia de Hamming, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿cómo se procesa esto? Es que dado un audio, tengo mi base de datos de muchas canciones, las voy dividiendo en ventanas, y para cada ventana voy a calcular su descriptor binario, ¿ya? De 15 bits, como sale acá, ¿ya? Y tengo mi audio de consulta, lo divido en ventanas, y también para cada uno voy a tener sus 15 bits, y cada uno de estos tiene que ir buscando cuáles son sus más parecidos. Y tengo que lograr determinar la secuencia de dónde proviene, y que una secuencia donde hayan coincidencia en muchas ventanas en forma consecutiva. ¿Okay?
Bueno, vean que esto de calcular si es que sube o baja, no es necesario entonces calcular el logaritmo de las energías ni nada así, porque aquí interesa solamente si es que es mayor o menor, ¿no? Un descriptor un poco mejor, de hecho este descriptor en realidad es bueno y este se usa comercialmente sería en dispositivos de búsqueda de audio duplicado. Un descriptor que se produjo en el Centro de Investigación de Philips, ¿no? Y que usa primero al espectro, lo lleva a la escala Mel, que bueno, vamos a ver aquí en la siguiente slide qué es lo que es, pero supongamos que para efectos de esta slide es otra escala, digamos, pero que también mide frecuencias, ¿no? Y que lo que hace es que es parecido al que vimos recién, que es un descriptor binario, excepto que para calcularlo mide dos cosas, toma dos ventanas consecutivas, ¿no? Entonces tenemos un espectro y tenemos el otro espectro, y hace una especie de la unión del concepto del que vimos antes de codificar las subidas con las bajadas, pero vamos a ver la diferencia con la ventana siguiente. Y es como que hace que es el flujo de cómo se mueve un audio en el tiempo. ¿Ya? Y eso sí representa mejor un audio. Entonces, ¿qué dice aquí? Es una secuencia binaria, binaria, y decimos la ventana, y el bit va a ser 1. Cada uno de los bits se compara para eh, cada una de las m frecuencias, ¿ya? Y decimos, comparamos la ventana n-1 si es que la energía, calculamos la diferencia de energías, ¿ya? En la ventana -1. Entonces, esta va a ser la n-1, esta va a ser la ventana n. Calculamos la energía en el tiempo en 1 y calculamos la energía en la banda m y la banda m+1. Y ahí vemos esta diferencia de energías. Y vemos lo mismo en el tiempo n, ¿ya? Y si es que esta diferencia, ven esa recta, si es que esta diferencia disminuyó, entonces eso es un 1, ¿ya? Entonces, ven, aquí se está codificando la diferencia, cómo cambia la diferencia entre dos bandas consecutivas, ¿ya? ¿Ya? Es parecido al que vimos antes, pero aquí el otro, mira, solamente si es que es una subida o una bajada. Este descriptor de Philips lo que hace es que mira la diferencia y mira la diferencia entre dos ventanas consecutivas, y si es que la diferencia aumenta entre dos consecutivas, si es que la diferencia aumenta es un 0 y si es que la diferencia disminuye es un 1, ¿no? Y finalmente, ¿qué es lo que uno va haciendo? Es que esto de hecho se tiene que calcular 33 bandas para tener finalmente un descriptor de 32 bits. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y este descriptor de 32 bits se calcula y el método búsqueda es como lo expliqué recién. ¿Ya? Los audios se dividen en ventanas y se calcula su descriptor de 32 bits. Descriptor de 32 bits es eficiente porque la idea es que ahí con un int uno empieza a buscar colisiones. Y por tanto se usa un índice, una función de hash, por ejemplo, para ir buscando colisiones. Entonces un audio largo se divide y cada uno son 32 bits. Es un entero que representa esta ventana. Y después uno va buscando secuencias de varias ventanas iguales dentro de la base de datos de canciones, ¿no? ¿No? Este escritor, tengo que decirlo, y tengo que mencionar aquí al autor, el nombre es Jaap Heitzman, que está casado con una chilena y lo conocí en un viaje que estuve en Chile y hablamos ahí en la facultad, ¿no? Y de hecho, él ha ganado premios, ganó un premio Emmy, porque él es un experto en audio, análisis de audio, tiene un software de edición de audio que lo usan las discográficas, ¿no? Y le dieron un premio Emmy, busquen su nombre, ¿no? Un premio Emmy por aporte a la industria de la música, ¿no? Bueno, no por este escritor, pero sí por su trabajo en audio, ¿no? ¿Okay? Bueno, los descriptores más interesantes son los que hacen una modificación del espectro de las frecuencias, porque cuando vimos el oído humano, vimos que en el caracol, en la cóclea, nosotros teníamos cierta forma
sensibilidad a distintas frecuencias que no es lineal. No somos lineales como la transformada de Fourier, ¿ya? Sino que más bien somos logarítmicos en nuestra sensibilidad a las frecuencias. Y de hecho acá hay dos propuestas que se usan para convertir las frecuencias normales, físicas, que calcula la transformada de Fourier, en frecuencias, se llaman psicoacústicas, que son más cercanas al oído humano, ¿ya? La más usada se llama la escala Mel, y que tiene esta fórmula, son números mágicos, ¿ya? Que dice, aplique a la frecuencia en Hertz, aplíquele esto, divide en 300, súmele 1, logaritmo en base 10, multiplicado por 2525, y le va a dar un número. Ese número es la escala Mel, ¿ya? ¿Ya? Y de hecho la propiedad aquí es que para f, ¿por qué usar estos números? Bueno, por dos razones. Una, en realidad lo más importante es que se usa el logaritmo, ¿ya? El logaritmo en realidad da lo mismo a la base, ¿cierto? Porque si fuera un logaritmo en base a 2, en realidad lo que hay que modificar es esta constante 2595 por otro número, ¿ya? Ya, pero lo que interesa es el logaritmo, y ven entonces la forma de la curva, aquí se ve la diferencia en Hertz, o sea, aquí se ve la frecuencia en Hertz, ¿ya? Y a qué frecuencia Mel corresponde, y por el hecho de ser logaritmo se ve como, vean, todas las frecuencias altas se comprimen en un pequeño rango del rango Mel. Entonces, entre 3000 y 3500 de Mel va desde el 9000, digamos, hasta el 15000. Desde el 9000 al 15000, que si recuerdan aquí en la cóclea, en realidad era como era la parte final de nuestra sensibilidad del oído, era todo ese rango, ¿ya? Y tratar de simular un poco eso, ¿ya? Esta escala Mel, ¿ya? ¿Ya? Y estas constantes, en realidad, la única razón que he visto que por qué tiene estos números es lo que hicieron es que la frecuencia 1000 corresponde al Mel 1000. Ok, dejaron esos rangos porque sí, pero en realidad lo que interesa es que sea logarítmico. ¿Okay? Ya, de hecho, la forma más interesante de cómo se usa la escala Mel es que si aquí tenemos un espectro en frecuencias, ¿ok? ¿Ok? Lo que se hace aquí es que aquí se calculan, se llaman los bancos que van a ir acumulando. Cada una de estas frecuencias se va convirtiendo en la escala Mel, ¿ya? Se va convirtiendo en la escala Mel, mirándolo en este otro eje. Y de hecho, se usan lo que se llaman bancos triangulares con overlap, donde, donde se hacen con overlap. Entonces hay un intermedio aquí, y se van enlazando y se ven como figuras así. Cosa que cada una de las frecuencias, uno dice, ok, esta frecuencia le corresponde este banco. Y aquí vamos calculando una cadena de un vector. Si aquí teníamos las energías en la escala de la transformada de Fourier, de los Hertz, aquí ahora vamos a calcular las energías en la escala Mel, ¿ya? ¿Ya? Y entonces se van acumulando y cada una de estas frecuencias pasa acá, y esto va a ir aportando en... vean que como están, se llaman filtros triangulares y con overlap. La idea es que no modifican solo uno, sino que modifican algunos, dos, dos de estos filtros, y hacen una suma ponderada. Y se van sumando. ¿Ok? ¿Ok? La idea de hacer ese análisis es que ahora tenemos un análisis, un espectro, ahora tenemos un espectro en la escala Mel, ¿ya? Y este descriptor, ya es algo que es interesante. De hecho, estos coeficientes, así como están acá, es un buen descriptor para buscar ventanas parecidas, ¿no? Si es que usamos, ¿por qué? De hecho, uno podría argumentar en principio que dado los samples del audio, calculamos la transformada de Fourier, y eso nos va a dar un espectro. El espectro es un vector. Y uno podría decir, pero si yo quiero buscar samples, ventanas parecidas, tengo que buscar ventanas con su espectro parecido, ¿ya? Y ahí es donde eso no es tan correcto, porque
sobredimensiona las frecuencias altas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en nuestro oído nosotros no somos muy sensibles a las frecuencias altas. En cambio, la transformada de Fourier, como es lineal, sí, es igual de sensible a las frecuencias altas que las bajas. ¿Ya? Y entonces esto no es un buen audio porque los audios no, no van a aparecer audios que nosotros sí escuchamos que son muy parecidos cuando hay ajustes en la frecuencia alta que para nosotros son casi, no los notamos. En cambio, la transformada Fourier sí los va a notar. ¿Ya? Y la forma de evitar eso entonces es convertir esto en la escala Mel. Y ahora tenemos un espectro en la escala Mel. Y este vector de los coeficientes de la escala Mel sí que nos sirve para buscar audios parecidos. ¿Ya? De hecho, ya funciona como descriptor para buscar audios duplicados. ¿Ok? Ya, pero lo que se hace aquí es que hay un problema con usarlo directamente, son las energías. Las energías aquí sucede que se disparan y bajan y tienen estos picos muy altos. Y lo que uno usa en realidad es que uno le calcula el logaritmo a estas energías. ¿Ya? Que es lo razonable, ¿cierto? Es como usar los decibeles, ¿ya? Para las energías. ¿Ya? Entonces les vamos a calcular el logaritmo a las energías en la escala Mel. Y este vector sí que es bueno. ¿Ya? ¿Ya? Que es el espectro Mel, el, el espectro, el logaritmo del espectro Mel. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, si uno analiza ese logaritmo del espectro Mel, ok, entonces este lo vamos a llamar, este es el log Mel. ¿Ya? Y aquí tenemos este descriptor. Nosotros vamos a ver que esto usualmente, esto parece ser como una onda. ¿Ya? Y aquí viene la idea, ¿qué tal si le calculamos eh, frecuencias a este espectro? Y al espectro le vamos a hacer un análisis de transformada Fourier. ¿Ya? Perdón, no de transformada Fourier, sino que con otra frecuencia, porque si hacemos transformada Fourier, nos van a aparecer números complejos y magnitudes y fácil para evitar ese problema, es que vamos a usar en realidad, vamos a hacer un análisis de frecuencias, pero con la DCT. Si no recuerdo lo que es la DCT, que es el video de cuando hablamos de DCT para imágenes. Pero esencialmente es una transformada Fourier, pero solo con cosenos. ¿Sí? Y eso nos da una serie de coeficientes, que son los coeficientes DCT de la escala Mel. ¿Sí? Estos coeficientes, que se llama que sería el espectro del espectro, y esto se le llama el sextro. Este descriptor es el famoso descriptor en audio MFCC. ¿Ya? El descriptor MFCC es el descriptor que mejor permite eh, representar el audio de ventanas y buscar ventanas parecidas y analizar ventanas en general. ¿Ya? Veámoslo en detalle. ¿Okay? El descriptor MFCC, por tanto, lo que hace es que son una serie de pasos, dado una ventana de samples. Entonces aquí tenemos los samples. Bueno, lo dividimos en ventanas y entonces esto es una ventana. Vamos a calcular su transformada Fourier. ¿Okay? ¿Ya? Y esa transformada Fourier, esos espectros los vamos a llevar a la escala Mel. ¿Y cómo se hace esto? Mediante estos filtros triangulares que se llaman los filter banks, ¿ya? Y que van acumulando, estos de aquí son, en este diagrama, estos aquí son los hertz. Y aquí se van a ir acumulando en la escala Mel. Se van haciendo triángulos. Cada uno de estos hertz se van convirtiendo a escala Mel y se van acumulando en la escala Mel. Eh, ¿Cuántos triángulos? Ahí depende de la resolución que queramos para el descriptor MFCC. Usualmente, como dice que 15 a 30 bandas, un descriptor de ese tamaño, ¿ya? Con ese overlap. ¿Ya? Y esto nos va a dar entonces, si aquí tenemos el espectro, aquí tenemos la FT, un vector de FTs. Ahora, cuando pase a la escala Mel, ahora vamos a tener un vector, pero en la escala Mel. ¿Ya? Y a ese vector le vamos a calcular el logaritmo a las energías. Entonces ahora tenemos el logaritmo de la escala Mel y aquí vamos a tener un vector. Y de hecho, este descriptor yo lo he usado para buscar audios parecidos y ya funciona muy bien.
para buscar audios parecidos. Ya, pero un siguiente paso consiste en analizar y procesar esta, es- este vector de logaritmos de la escala Mel y calcular la DST. Y ahora tenemos un espectro de estos coeficientes. ¿Ya? ¿Y por qué uno quiere hacer eso? Porque aquí uno puede ver que tienen ciertas formas y a uno le interesa representar la forma. Y el primer coeficiente es muy importante porque, si recuerdan, el primer coeficiente tiene que ver con el promedio. Entonces, si es que todo esto, la misma forma, aumenta en energía o disminuye en energía, todas las frecuencias quedan constantes, excepto el primer valor, que tiene que sumar o restar algún valor en su energía. Entonces, la energía del coeficiente cero tiene que ver como con el volumen total de un audio. Y esa es la razón por la que nosotros queremos ser invariantes, eso, porque queremos detectar duplicados independientes, se escucha más fuerte o más despacio. Y por tanto, el primer coeficiente se elimina. ¿No? Eso dependiendo de la librería que uno use, a veces hay que borrarlo uno, o la librería a veces lo borra y hay que leer la documentación. ¿No? ¿No? Y usualmente se descarta el primer coeficiente. Incluso algunos he visto que descartan el segundo coeficiente también. ¿No? ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí lo que interesa en realidad son las frecuencias altas. Interesa ver como el perfil y los detalles dentro de, esta, de, este, de este espectro MEL. ¿No? Y por tanto, claro, los primeros coeficientes son muy gruesos y no permiten ver los detalles para poder discriminar y encontrar otros audios, otras ventanas parecidas. ¿No? Bueno, el, entonces, y este análisis de lo que se llama el espectro del espectro se llama el ceptro, como ya lo dije. Por tanto, el descriptor MFSC, a ver si se entiende el nombre, son los coeficientes del cepstro de los Mel frequencies, los coeficientes Mel frequency, de la frecuencia Mel. ¿Ok? ¿Ok? Bueno, el descriptor MFSC es el descriptor más usado para reconocimiento de voz, proviene del reconocimiento de voz. Eh, eh, los primeros, el ASR, el Automatic Speech Recognition, eh, eh, fue, por ese problema fue que se definió el MFSC, pero representa también una onda, una secuencia de samples, de forma bien buena para comparar audios parecidos según el oído humano, que en realidad todos los otros descriptores como que los dejó obsoletos. ¿No? Y en realidad ya no se usan, cualquier trabajo ya un poco más reciente, usa solamente descriptores MFCC y es como que el descriptor MFCC lo que hace es que da una frecuencia de samples, se calcula su vector MFCC y este descriptor está describiendo muy bien esa ventana de samples. De hecho es hasta reversible en cierta medida. Y a partir de un descriptor MFCC uno puede intentar reconstruir cuáles son los samples, o sea, es decir, no tiene mucha pérdida. ¿No? ¿Y por qué eso es importante? Porque efectivamente los descriptores MFCC ahora, cualquier análisis, por ejemplo, de detectar tipos de instrumentos, detectar si esta canción es rock o música clásica, o tratar de descubrir, no sé, palabras o sonidos de pájaros, qué sé yo, todo finalmente, la técnica, al menos con descriptores hechos a mano, consisten en calcular descriptores MFCC de todo el audio y luego empezar a hacer juegos estadísticos y numéricos y ya del mundo del análisis de datos. ¿Ya? Y el mundo multimedia consiste del audio, el mundo multimedia es del audio a MFCC. Eso es como lo típico. ¿Ya? El descriptor, este descriptor se calcula por ventanas pequeñas, ¿ya? Y como aquí dice, de 10 a 100 milisegundos, y entonces para audios largos, se calculan muchos vectores, entonces uno tiene 10 vectores por segundo, por ejemplo, y esos vectores después hay que sumarlos, juntarlos, promediarlos, calcular centroides, hacer clúster o qué sé yo, ahí uno tiene todo el mundo del análisis de datos de la computación. ¿Okay? Y de hecho, hay otros descriptores, en la literatura hay otros descriptores, por ejemplo, este OSC es parecido al MFSC, pero ya no
no es muy usado. Es como que ya, de hecho, como que el MFCC es medio estándar de facto para análisis de audio. Y de hecho, todos los otros análisis que uno ve de ritmo y pitch o croma, hay distintos otros descriptores. eh, los puse aquí porque dependiendo del paper es cómo lo definen, qué es lo que es el ritmo, pitch o croma. ¿Ya? Y el ritmo tiene que ver como con la frecuencia, con las frecuencias en el tiempo, cómo se van repitiendo. El pitch tiene que ver con los hertz de la frecuencia, si es que es un sonido más agudo o más grave, pero como dominante, ¿ya? Dominante dentro de un audio. ¿Ya? Bueno, y el croma también tiene que ver, croma se refiere como al color, con qué tantas frecuencias juntas hay en la zona baja, o si está muy disperso, o si es muy agudo, o si está muy tirado, y si son muchas frecuencias, qué tan dispersas son las frecuencias, porque dependiendo de los instrumentos van dando distintos cromas, que son si el sonido es muy limpio en una sola frecuencia, o se dispersa en sus sonidos armónicos, ¿sí? ¿Ya? Y ese análisis antes se hacía en las frecuencias, pero los trabajos, los últimos trabajos lo que hacen es calcular MFCC y empiezan a hacer agregaciones estadísticas de los MFCC. ¿Okay? Bien, bien. Dicho eso, es que para calcular MFCC y todo análisis de audio y distintas librerías, actualmente la que se ve que está funcionando mejor es esta que se llama Librosa. ¿Vale? Habían otros, pero al parecer están como medios, hay algunos que están medio en desuso o sin mantención, como Marcias, por ejemplo, alguna vez usó. HTK es una librería la librería clásica para hacer Automatic Speech Recognition, ¿ya? Y que parece que todavía se usa, ¿no? Y una librería también se llama el Sphinx. Si quieren hacer un Automatic Speech Recognition y librerías ya con experiencia, les recomiendo alguna de estas dos, HTK o Sphinx. Entonces Marcias parece que ya no funciona y este es Pro y Clam parece que tampoco ya funcionan. Son librerías antiguas que ya parece que ya no tienen mantención. Pero parece que todavía están y se podrían usar. De hecho, el descriptor al menos la MFCC sigue siendo el mismo. Así que podrían usar esas librerías para calcular MFCC. Y después lo que cambia es que el análisis de esos vectores, ahí uno usa toda la batería del data science. Incluso de hecho, uno no necesita una gran librería para calcular MFCC. Ya hay una versión escrita en C++, un pequeño archivo en C++ que está en GitHub, en C y para C++. Y de hecho, tengo el código fuente que lo calcula aquí. Y para probarlo, es que aquí bien, y en el ejemplo del ver audio, donde le pasamos un sonido, que lo mostramos en el video anterior. Aquí lo que hacemos es hacer un análisis de las ventanas de un audio mediante revisando los samples. Aquí vemos su transformada de Fourier y vemos el espectro también. Y si ven el código fuente, también calcula, estos son los descriptores MFCC, los coeficientes. Aquí está calculando uno de 47 bits y que va describiendo esa ventana de audio. ¿Okay? Y la idea es que ventanas de audio parecidas generan descriptores MFCC parecidos. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, está publicado junto con el material de esta clase. Está publicado aquí. Y es un puro archivo en C++. Y eso los filter banks es cosa de ver aquí donde se está calculando. Y en los mel frequency están aquí también. Y la DCT se calcula mediante multiplicación con coseno. Esta es la DCT. ¿Sí? Es un código bien simple y funciona, ¿no? Y bueno, las otras librerías hacen un análisis mejor. En realidad este descriptor no es mejor. Si usan el de Librosa van a tener mejores resultados. ¿Vale? Bueno, bueno, en el próximo video hablaremos de una función de distancia para audio.